Shabbat Shalom a todos los miembros de la Kehilá Efraimita Barquel. Con el mayor respeto me dirijo a ustedes para hablar sobre un tema relacionado con el nombre del Creador, teniendo en cuenta la importancia que tiene para cada uno de nosotros y además de eso, pues la necesidad de que haya claridad con relación a cómo hablar o cómo referirnos al Creador. La primera cosa que tenemos que decir es que el Creador no podemos nosotros encasillarlo con un nombre específico. La primera cosa hay que tenerla clara, porque el Creador es infinito, Él es un dador y un ser infinito, y cuando nosotros lo ubicamos o lo encasillamos dentro de un nombre, de alguna manera lo hacemos finito, es decir, si no está en ese nombre, entonces no es el Creador, y el Creador no es así. La naturaleza de nuestro Abba, a través de la Torá, nos da a entender justamente que Él es un ser infinito y que se manifiesta de muchas formas en muchos lugares. Así encontramos algunas experiencias hebreas del pueblo de Israel, donde frente a unos mismos hechos el Creador se manifiesta de formas diferentes, justamente porque Él es el Creador. Entonces no podemos nosotros encasillar al Kadosh Baruj Hu bajo una sola premisa. En este sentido debemos entender que la manera como el Creador se relaciona con nosotros, que somos personas finitas, depende de nuestro grado de conciencia que tengamos frente a Él. Así, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen idea del Creador y entonces se refieren a Él como Dios. Y nosotros, para todos los que conocemos algo de Torah, sabemos que Dios es un título, y que es un título que nace de muchas comunidades, inclusive dirigiéndose no solamente al Creador, sino a cualquier entidad. Es un título como tal que no define al Creador. Por lo menos en la Torá nunca se habla de la palabra Dios, sino que se habla de la palabra Elohim, en la mayoría de las veces. En muchas de las oportunidades que se habla de Elohim es una palabra plural que denota que hay un ser poderoso, ¿verdad? Y en algunas oportunidades hemos dado cuenta de que la palabra Elohim se utiliza para muchos dioses. Entonces, esto para hacer un poquito de claridad de que dependiendo del nivel de conocimiento que tengamos, entonces el Creador también se nos va revelando o vamos a ir entendiéndolo a Él, cómo es que Él se manifiesta. En ese sentido, yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Existen 4 mundos, ¿recuerdan? Para los que de pronto me siguen, el mundo está formado por 4 espacios, por decirlo de esa manera, 4 dimensiones, si me quieren entender de esa forma, que es el mundo de Atzilú, el mundo Bería, el mundo de Yetzirah y el mundo de Atzi, es decir, el mundo de los hechos, la parte material, la parte de la formación, la parte de la creación y la parte de la emanación. Entonces, la manera como se ha explicado siempre, la forma como el Creador se manifiesta a cada uno de nosotros, depende siempre de qué, de esa iluminación, de esa luz. Se dice que cuando estábamos en la creación, en principio de la creación del Big Bang, que en hebreo se habla, por ejemplo, del Zikzum, lo que hay es una emanación de luz, y esa emanación de luz se fue condensando en la medida en que va pasando de mundo a mundo hasta que llegó a ser una realidad. Entonces eso es para que nosotros tengamos como idea acerca de que el Creador tiene unas formas de manifestarse dependiendo del nivel de conciencia. Por esa razón, en esos mundos que nosotros vemos en esta parte de acá, los nombres del Creador son muy diferentes. Así que en el mundo de Axia, por ejemplo, en este mundo que tenemos nosotros aquí, se conoce el nombre de Adonai, se conoce el Creador como Adonai o como Señor, traducido como Señor. En el mundo de Yesod, o en la Sefirá de Yesod, se conoce el nombre de Shaddai. Aquí en Exar y aquí en Hod se conoce el nombre como Elohim Sabaoth, ¿verdad? Yahvé Sabaoth y Elohim Sabaoth. Aquí en Tiferet
el nombre de la misericordia, Yud Het Bat Hei, a nivel de Gesed, el nombre es El. En la parte de Geburah, que tiene relación con la naturaleza, con el rigor, con el rigor con que fue creado el universo, todo el mundo, el nombre que aparece es Elohim. Por eso es que este mundo fue creado en el Bereshit capítulo 1, aparece el nombre de Elohim, por el rigor, los archis fueron los que crearon, ¿verdad? Y la palabra Elohim, ustedes saben que vale en gematría lo mismo que la palabra naturaleza, y por eso es que estos Elohim, que están presentes en el primer capítulo, el primer verso, perdón, de Bereshit bara Ved Elohim, Bereshit creó Elohim, y los Elohim crearon con la Aleph y la Tat, es decir, con todas las letras hebreas, los cielos y la tierra. Entonces estos Elohim, este nombre de Elohim es lo que tiene que ver con la naturaleza, y es la manera como el Creador también a través de estos seres se manifiesta, a través de esta columna que es la columna izquierda. En la parte de acá aparece Binah, aquí aparece Jotmat, que es la sabiduría, donde Proverbios capítulo 8 nos habla, o Kislev capítulo 8 nos habla que la sabiduría estuvo antes de la creación del universo. Antes de la creación de la tierra ya estaba ¿quién? La sabiduría. Y sin la sabiduría nada fue creado. Entonces eso para que tengamos presente más o menos cómo es que funciona el creador. En ese sentido, todos sabemos que la creación se dio por parte de ¿quién? De la palabra hablada, que corresponde realmente ¿quién? A estas letras hebreas, a los 22 caracteres o los 22 Elohim, de los cuales 7 hicieron parte de la creación. Muy bien, teniendo en cuenta ya esa información, podemos entender entonces lo que en muchos libros se estudia y se enseña y se identifica como el creador a través de los códigos, que la Torah en el fondo es un código. Nos habla acerca de uno de los secretos de los nombres del creador. El creador también tiene unas maneras de manifestarse, unos códigos internos, que lo conocemos como el nombre de las 42 letras, Bet Men. Bet Men, porque Bet vale 2 y la Men vale 40. Y básicamente corresponde a una oración que luego fue formada a través de estas 42 letras por un rabbi, el rabbi Nahaya Ben Hakana, perdón. Este rabbi estableció estos nombres, ustedes los pueden ver aquí: la letra Aleph, la letra Bet, la letra Gimel, la Yud, la Tet, la Zain, etcétera, etcétera. Si usted cuenta de aquí para acá, aparecerán ¿cuántas letras? 42 letras que están en la Torah, están codificadas en el primer verso de la Torah. Bereshit bara Ved Elohim, está en el principio creó Dios o Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra hebrea habla de Babohu, desde el Bereshit hasta la palabra Babohu hay un código de 42 letras. Estas 42 letras hacen parte de la creación en sí, de las 42 letras que hicieron parte de la creación, de las 6 creaciones que existieron. Entonces el creador, como les acabo de decir, no solamente tiene un nombre, tiene unas maneras de manifestarse que están codificadas en la Torah. De hecho, sea de paso, podemos entender también por qué hay cualidades del creador que nos permiten a nosotros restaurar nuestra propia alma y están codificadas en lo que ustedes ya conocen como los 72 nombres. Que es la experiencia que tuvo Moshe cuando fue a dividir el mar de los juncos, o el mar conocido como el mar rojo, que está en el libro de Shemot, ¿verdad? Entonces allí aparecen codificados estas letras, la primera con el segundo, la primera letra del primer verso, con la segunda letra del segundo verso, con la tercera del tercer verso. Justamente aquí hay una codificación de ¿cuántos nombres? De 72 cualidades del creador, que hacen parte de la restauración del alma, que hacen parte de la restauración de este tiempo, de esta Erex, y como tal les acabo de comentar, no podemos nosotros encasillar al creador diciendo que el creador solamente tiene un solo nombre. No, tenemos que tener una mente abierta y entender de que nuestro Abba no podemos encasillarlo porque él es infinito. Ahora bien, usted se preguntará y dirá, entonces, ¿cómo me dirijo al creador con los 72 nombres, con los 42 nombres,
con los nombres que aparecen en cada una de las sefirot. ¿Cómo hago usted de acuerdo a los 4 mundos? Bueno, lo primero que quería aclararle simplemente es que es un error cuando nosotros queremos cerrar al Creador o encasillarlo en un nombre. El Creador no es eso. Nuestro Abba es mucho más amplio. Y el nombre de la misericordia con el cual, ¿verdad?, se codificó la creación del mundo y que se le fue a conocer a Moshe en el capítulo 3 de Shemot, verso 14. Ahí en la zarza, dice la Torá que en ese día, en ese momento, él le pregunta quién es usted, porque los egipcios tenían muchos dioses. Entonces, la respuesta que el Creador le da a Moshe es Eyed Asher Eyed. Vamos a mostrarlo para que entendamos qué es lo que significa. Esta es la respuesta que le da el Creador a Moshe. Eyed Asher Eyed. Esta es la respuesta y dice eso, y esta respuesta que le da el bendito sea a Moshe nos hablan de dos situaciones interesantes. La primera es que es una acción, no es un sustantivo como tal, ¿verdad? Significa una acción, es un verbo, el verbo ser o estar, que hablamos en inglés, y que en este caso sería un verbo imperfecto. Cuando hablamos de un verbo imperfecto, son aquellos verbos que en la pronunciación se pierde el sentido de ellos, no los podemos pronunciar o no conservan su misma estructura cuando hablamos del presente, del pasado, del futuro. Los verbos imperfectos cambian en su pronunciación y su estructura cuando los estamos pronunciando. Eso pues en la parte de español y también en la parte hebrea también sea así. Y eso es lo que ha traído de pronto con mucha confusión en muchas personas. Hay gente muy importante que han estudiado acerca de estos temas. Uno de ellos es un caraíta que ahora ha establecido, o por lo menos cree que el nombre del creador es Jehová. Los caraítas son una comunidad hebrea que existe hace mucho tiempo, que solamente se basan en lo que está escrito. Si no está escrito allí, yo no lo creo. Si no aparece escrito ahí, no existe para ellos. Esa es la manera como ellos interpretan la Torá. Sin embargo, hay una parte cierta, y es que, como les decía al principio, hay cosas que no están escritas en la Torá de una manera directa, pero que existen. Ahí en la Torá hay unas letras que son muy grandes, otras pequeñas, otras que son medianas. A veces aparecen letras que no deberían estar en la parte gramatical y existen. Entonces allí todo ese tipo de situaciones nos hablan de esos 4 mundos y esos niveles también de interpretación de la Torá, que es el Pardes, la parte literal y la parte que es, en la medida en que vamos profundizando de la Torá, pues vamos entendiendo, vamos empezando a discernir aquellos elementos que no son tan claros. Por eso el Creador dice que debemos nosotros escudriñar las Escrituras para entender cuáles son los tesoros que están escondidos en ellas y para poder entenderlo a Él. Si alguien ha de glorificarse, ese es el conocer y entender al Creador. Entonces, cuando el Creador le muestra a Moshe, le da a entender el nombre de Seré lo que seré, ahí nos mete en un problema muy serio y eso es lo que ha generado una gran dificultad para con la gente. La primera cosa es que gemátricamente la palabra Heyed vale 21 y la segunda repetición de Heyed también vale 21, o sea que eso genera una cantidad de interpretaciones, por ejemplo, donde nos hablan acerca de que dentro del nombre del Creador estaban los 42 nombres que les hablaba anteriormente en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 1, donde dice de Bereshit, Bara de Elohim, hasta la palabra Babojú, que es que la tierra estaba desordenada y vacía, hasta allí 42 letras. Muy bien, ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en la historia? La primera cosa que quiero decirles es que el idioma hebreo ha cambiado, ha sufrido cambios enormes. Como cualquier idioma, es un idioma que no es estático. Como la gente va cambiando, también los modismos se van implementando
dentro de las comunidades. Hoy nosotros hablamos de muchos modismos americanos, europeos, y a veces hasta modismos muy castizos en la sociedad que van cambiando de forma. Uno escucha a los jóvenes hoy hablar y hablan de términos que uno dice, ¿esto qué tiene que ver? Hace mucho tiempo escuchaba a mi hijo que decía, uy, si eso sale bien, entonces paila. Paila para nosotros, paila en la parte normal es una vasija que permite cocinar cosas, fritar cosas, eso es en su momento. Y ahora pues la palabra paila significa que le va a ir mal a alguna persona. Hoy día uno de mis hijos habla de trolear. ¿Trolear? ¿Qué es trolear? No, trolear es como que a uno le hagan me decía él, como que le hagan una broma. Que ya no se utiliza la palabra broma, sino me trolearon. Y así van sucediendo cosas, la gente va cambiando y van incorporando léxicos que a veces no sabemos de dónde salen o se le da otra aplicación. En la parte hebrea sucede lo mismo. La primera cosa que quiero decirles a todas las personas interesadas en lo relacionado con el nombre es que el nombre del creador, el idioma hebreo, no tiene vocales. Esa es la primera cosa que deben tener clara. Este es el nombre del creador en paleo-hebreo y luego en el hebreo cuadrático. Este hebreo cuadrático no existía antes, se fue creado. Muy bien. Después de Babilonia se creó en Babilonia nace este léxico, esta manera, esta grafología cuadrada. La que existía era ¿cuál? Eran estas grafologías del hebreo antiguo y del paleohebreo. Entonces, así se comunicaban y cómo se escribía la Torá, se escribía de esta manera. No aparecen ningunas vocales, ningunos puntos especiales, lo que los gagues, los nikud, no aparece ninguna vocal, simplemente eran así. Luego aparecieron las vocales, o sea que otros lo pueden apreciar. Y ahora vamos a explicar cómo. Realmente en el mensaje del creador no hay vocales, solamente hay consonantes. Número uno, tenganlo presente. Todas las personas que de alguna manera se fijan en los detalles, en los nikud, en los puntos que fueron colocados por los masoretas, deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando interviene la mano del hombre, las cosas empiezan a funcionar mal. Entonces, número uno, los nombres o los documentos, la Torá como tal, fue escrita sin ningún punto específico, sin ninguna dagesh, sin ninguna entonación y sin ninguna, perdón, entonación sí, pero sin ningún punto que generara cierta entonación. Eso fue creado por los masoretas en la era común, más o menos en el siglo XI, por ahí, siglo XII de esta era. Con el propósito de ¿qué? De pronunciar el nombre, porque el nombre es impronunciable. ¿Cómo hace usted para pronunciar un nombre que no tiene vocales? Aún si fuera en el español. Si nosotros vamos a transliterar el nombre hebreo, por ejemplo, diríamos una I, una G, una B corta o V y una K y otra G. ¿Cómo lo habla usted? ¿Cómo lo pronuncia? No es fácil. Y eso se prestó para muchas dificultades. Hubo comunidades en la Edad Media donde pronunciaban el nombre como pi, porque la G se parecía al número 3.1416 de la matemática, el diámetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando del diámetro de la circunferencia, utilizamos el término pi. Entonces, palabras más, palabras menos, cuando la gente empieza a colocar esos puntos, ¿por qué se hicieron y qué es lo que ha generado esa confusión? La primera cosa es que para algunos el nombre del creador es, algunos conocemos como Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová o Jehová, perdón, en las comunidades cristianas o religiosas. Y ahora aparece otro nombre en las comunidades mesiánicas. No todas las comunidades, sino de pronto ahora están perfilando algunas, que son donde establecen que el creador, el nombre de él es Jehová. Es esto, por ejemplo, Nehemías Gordon, que es el caraíta de cual les hablo,
dice que eso fue una revelación espectacular. Él es un estudioso de esos temas y él encontró que en toda parte en donde está aparece estas letras, estos puntos, estas vocales que se repiten siempre cuando hablamos del nombre Yud He Vav He, ¿verdad? Yud He Vav He aparece allí con unas vocales y que al repetirse siempre, entonces el nombre realmente del creador es Yehová. Y ahora hay comunidades mesiánicas que ya no hablan del creador de este nombre o de aquel, sino que ahora esta es la nueva moda, y entonces muchas personas están diciendo y están certificando que ese es el nombre. ¿De dónde nace todo esto? ¿Dónde viene esta situación y este problema? ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, lo primero que quiero decirles es que la Torah fue escrita por hombres. Hombres, como entendemos, inspirados por el Creador. Pero al fin de cuentas, hombres. Encontramos en libros como Esdras, que fueron uno de los escribas, y Nehemías, que ellos hicieron cambios en el texto, donde tenían que colocar Yud He Vav He y colocaban Adonai. ¿Por qué? Por respeto al nombre, pero lo ideal es que hubieran colocado que Yud He Vav He. Pero ellos colocaban que Adonai. Pues ahí empiezan a haber cambios en cuanto a qué, en cuanto a la escritura. Ahora bien, hay una práctica que se estableció hace mucho tiempo y era la ley de la costumbre. Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. Eso lo encontramos en muchas oportunidades, inclusive en libros de Kabbalah o de la mística judía, hebrea. Encontramos los Jajamim, donde te dicen no se lea como se escribe, léase de esta manera, porque allá hay un código espiritual, hay un código que es una palabra que nos va a llevar a otra, hay una interpretación, hay un trasfondo de bambalinas que significa esto y aquello. Baruch Hashem por eso. Entonces, ¿cómo se llamó eso? El Kerit y el Ketit. Una cosa es cómo se escribe, el Ketit, se escribe de esta manera, pero otra cosa es el Kerit, cómo se lee. Y ahí es donde yo les estoy hablando acerca de los modismos que se fueron implementando. Esa es una de las cosas que deben tener muy presentes y que seguramente el varón, el rabino Nehemías Gordon, también lo tuvo en cuenta. Pero es que aquí en el fondo hay una situación que no está muy clara. Dentro de este proceso, cuando usted ve la Torá, usted ve estas letras. Permítame que me miren lo que usted encuentra. Este es el nombre, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que se refiere al nombre del Creador. Y aquí aparece con una E. Es una Sheva. Aparece con una E. Y esta letra que es la Vav aparece con una A. Entonces, muy claro. Claro, aquí dice Yehová. Aquí solucionaron todo el problema acerca del nombre. Mire, y siempre que usted ve en las escrituras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei va a encontrar estas vocales. Siempre. Ojo con lo que voy a explicarles. ¿Eso por qué? Entonces, así como está allí, usted que de pronto no le puso cuidado al asunto y escuchó al video de X o Y persona y mañana aparece otra persona más. Y entonces dice, no, el nombre es este. Yo le hago una pregunta muy honesta, muy sencilla. La pregunta es, ¿cómo es posible que durante tantos años nuestros hermanos ortodoxos, quienes han guiado la Torá, quienes han dado su vida por la Torá, tienen respeto por el nombre del Creador y siempre dicen Hashem? A pesar de que aparecen unas vocales allí, nunca pronuncian el nombre del Creador. Tienen respeto por el Creador. ¿Por qué? Porque a veces hay errores de interpretación. De hecho, en los primeros siglos y antes, en el tiempo de Yeshua, había una costumbre y era que no se pronunciaba el nombre. Que cuando aparecía el nombre, ¿verdad? Había la costumbre de que le colocaban, ustedes ya saben, de pronto lo han notado, le colocaban el nombre de
Adonai, las vocales de Adonai aparecían ahí. Para no pronunciar el nombre sagrado, entonces a este nombre que aparece aquí, el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, le colocaban las vocales de la palabra Adonai en la parte de abajo. De esta manera colocaban permítanme, yo les oriento un poquito para que vamos entendiendo. Colocaban estas palabras, estas vocales. Aquí dice Adonai. Esta es una atat, hatat patah, es una A disminuida. Esta es una O. Aquí A es una dalet, una O, Adonai. Esta es una A kamax, es una larga, y esta es una yud. Dicho sea de paso, permítanme les oriento un poquito. Que hay dos figuras que nos permiten entender cómo son las letras. Para los que tengan claridad, esto fue formado por los masoretas, no fue formado por el creador, fueron formados por los masoretas, que son como los shoferim, que eran los que escribían. El shofer es el que escribe los textos en pergamino. Entonces tenemos una A corta, una A larga y esta es otra A. Entonces una hatat, que digamos ahora hatat kamax. Perdón, hatat patah. Aquí tenemos una E, que son dos punticos seguidos. Tenemos unas tres punticos acá, como la ven. Y también aquí tenemos una E, y aquí tenemos una sheva. Una sheva es que a veces se pronuncia como E, y otra vez simplemente la letra no se pronuncia. Es muda la letra que aparece con esas dos punticos a veces. Dependiendo si la vocal que aparece aquí es abierta o es cerrada. Si es cerrada, si es corta, perdón, entonces, si es corta, no se pronuncia la letra que aparece acá. Pero si es una vocal larga, entonces la letra que aparece aquí se pronunciará como si esto fuera una E. Entonces, si fuera una tau, diríamos T. ¿Estamos bien? Pero si fuera una letra, la que estuviera aquí adelante, fuera una vocal corta, no se diría T, sino que diría AK. Como Isha, por ejemplo, la T no se pronuncia. La I es una línea, una puntica en la parte de abajo. La O es un puntico en la parte de arriba, que utiliza también con la letra Vav en la parte de arriba. Y también cuando aparece así. Y la U, aquí está. Es un kubus, aquí está la U. Y también con una Vav con el punto en la mitad. Es la Vav. Puede ser una O si el punto está arriba, o puede ser una U si el punto está en la mitad. Aquí tenemos los ejemplos también claves o claros acerca de los que son los nikud. La palabra nikud son como las vocales, los nikud básicos. Aquí tenemos una A, que miren la A cómo se forma. Esta es una A larga, una patah, una A corta, una hatat kamax, una A, y esta también es una A que una A corta, una A hatat patat es una A corta que se pronuncia. Les quiero que lo tengan presente, esta A. Aquí aparece la E, que es un segol, ¿verdad? Una hatat segol, que también es una E, y una E como les acabo de comentar, mira, aquí aparece la E. Esta sheva es la que yo les decía, mira, aquí queda muda la letra que aparece allí. Pero si dependiendo de una vocal, si la vocal es larga, la que aparece aquí en esta letra, entonces se pronuncia como esta, como una E. Y si no, la letra que aparece aquí sería una letra muda. La parte de arriba donde están los cajoncitos es el reemplazo de que una letra. Usted puede colocarle cualquier letra allí y simplemente es para identificar dónde se colocan las vocales. Entonces, como les digo, la A puede ser así, así, así o así. Entonces, en el nombre de Adonai, miren la letra A. Esta es la letra A de Adonai. Miren, aquí está. Mírenla. Atat Paktat es Adonai. Es una A también, pero larga. Entonces, ¿qué pasó con los personajes que acabo de comentarles? En el siglo I, ¿qué hacían?
cuando veían el nombre que aparece en la Torah, Yud He Vav Hei, ¿qué hacían ellos? Le colocaban una letra, estas vocales, para no pronunciarlo. Pero también utilizaban el nombre o las letras de la palabra, las vocales de la palabra Elohim. Cuando aparecía Adonai Yud He Vav Hei, entonces colocaban en Yud He Vav Hei las letras o las vocales de Elohim. ¿Eso para qué? Para que hicieran diferencias. Entonces, a veces aparecía cuando dicen ellos, teniendo en cuenta las reglas del Ketit, y el Ketit es ¿cuál? Si aparece con la A, le hace Adonai. Entonces nunca decían Yud He Vav Hei, sino que decían Adonai. Y si aparecía con la E, porque antes aparecía el término Adonai, entonces decían Elohim. Y de esa manera se referían al Creador sin dificultad. Hoy día, ¿cómo hace el pueblo hebreo? Nuestros hermanos ortodoxos dicen Hashem. Si eso es claro, entonces nace la pregunta. Si el término tiene que ser Adonai, las letras de las vocales Adonai, que son las que les acabo de comentar, ¿por qué entonces aparece aquí, por ejemplo, en la Yud aparece no una A, sino que aparece un Segol, una Sheva, perdón, o una E, pues? La primera cosa es que la Yud no hace parte de una letra gutural. La Yud no es gutural. Las letras guturales es la Aleph, la Haf, la Het, ¿verdad? Son letras guturales. La Ain es una letra gutural, pero la Yud no es una letra gutural, y por esa razón es que hay unos cambios, empiezan a darse cambios con relación a las escrituras, a cómo se escriben las cosas. Debieran haberle colocado a este Yud He Vav Hei, ¿cuál letra? Le hubieran colocado la letra de Adonai. Es decir, en vez de colocarle dos letricas que aparecen como si fuera una E, ¿verdad? Debieran haberle colocado ¿cuál letra? Aquí está, mire, debieron colocarle estas dos punticos con la línea que aparece aquí. ¿Dónde? Aquí en esta letra. Y no así como aparece allí. Es decir, esa A de Adonai se perdió. ¿Por qué? Por la ley de la Sheva. Cambiaron que la A por esta A que aparece aquí. Voy a mostrársela así, de pronto me ayudan. Esta es una A, miren, aquí está la A. Para que me sigan, los que me siguen, esa es una A. ¿Por qué no colocaron esta A aquí en la Yud? Sino que colocaron ¿qué? Una E. Esta es una E. ¿Dónde se perdió eso? Porque esta es una Ain, aparece una A, porque es gutural, pero la Yud no es una letra gutural, y por esa razón no se puede colocar, en esta letra que no es gutural no se puede colocar una A, sino que debe colocar, se corrige automáticamente por la ley de la Sheva. ¿Así me hago entender? Si la letra no es gutural, no puede ir que estas dos letritas. Si es gutural, sí cabe dentro de la regla colocar una A como esta. Y ese es uno de los primeros cambios que se dan. Ahora, la parte relacionada con el nombre. De Adonai cambiaron esta A por una E, esta O, que es de la vocal Adonai, esta es la letra Adonai. Ya no es una A, sino que es una E. Quitaron la A, que era estas dos letras con un ¿qué? ¿Qué debería aparecer aquí? Aquí tenía que aparecer una linecita aquí. Ahí. Esto no lo hicieron en la letra Yud. ¿Por qué? Como les decía, por la ley del Segol, ya no se hace con una A, sino que la cambiaron por una E. Y aquí están las vocales, miren. Si lo hubieran colocado, como les digo, si lo hubieran colocado como correspondería, diría A, O, A. Son las vocales ¿de quién? De Adonai. Debió pronunciarse entonces esto como A, escúcheme, Ya, O, Va. Ya, O, Va. Sin embargo,
usted ve escrito que no aparece Jehová, porque cambiaron aquí, como lo dicen, cambiaron ¿qué? La A por una E. ¿Estamos bien? ¿Por qué la cambiaron? Porque esta es una Yud que no es una letra gutural. Y entonces quitaron la A corta, y colocaron una E. Si está la A, pronúnciese como ¿qué? Como E. Es la ley que les acabo de decir del Ketit. Se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra manera. Entonces, con el tiempo, esto hizo un cambio en la escritura del nombre. Como le digo, debió haber sido Jehová, que cuando se vuelve latinizado, debería decirse Jehová. Y entonces, pues ahí podrían escribir muchos más libros, la gente, y ganar mucho más dinero diciendo que ese es el nombre. Pero esta no es la respuesta real. Esta no es la razón por la cual aparece escrito de esta manera. No es por las letras Adonai. ¿Dónde está el problema de interpretación? Para llegar a este nombre, Yud He Vav Hei, aquí está. La clave es esta, escuchen bien. Lo primero es que el nombre del Creador es un pasado, un presente y un futuro. Eyed Asher Eyed es un verbo imperfecto que nos habla de la plenitud del Creador, de que Él es antes, es ahora y será por siempre. Y en hebreo el verbo ser o estar, número 1, en presente, que es este, no se pronuncia. Escuchen bien, esto no aparece en el hebreo. Para poder entenderlo, Jové, esta letra B que aparece aquí, la he puesto aquí, aparece aquí para que entiendan cómo se pronuncia. Pero realmente va sin esta vau, va solamente el puntico de aquí. ¿Me hago entender? Así como les mostré yo aquí, escúchenme por favor, si los que me siguen, así como les mostré aquí. Esta es una O. Hola, miren, ¿dónde está la O? El puntico acá está, miren, aquí está el puntico. Esto es una O. Entonces yo les he puesto el abad que aparece aquí, simple y llanamente para que ustedes me entiendan un poquito más y comprendan dónde arranca el problema. Entonces en presente el verbo solamente es esta letra, la Vav y la otra Hei. Het, Vav, Hei. Pero con un puntico en la parte de acá. En vez de ser 4 letras como ustedes ven ahí, realmente son 3 letras. Hei, Vav, Hei. Entonces aparece solamente, esta es la palabra Jove, que en hebreo no aparece sino en el contexto. Usted se da cuenta cuando hablan del presente, porque se pierde. En el presente no está conjugado, pero dependiendo de qué, del contexto donde está, uno se da cuenta que es presente. Entonces el verbo ser o estar en pasado es Hayá. Aquí como está, Hayá, fue. En presente sería Jove, Ash, Hei, Vav, Hei. Pero aquí aparece que una E. Y aparece una O de joven. Y el futuro será que ella, así como aparece aquí. Ella. Escuchen bien dónde está el problema de los masoretas. Que uno dice fue con intención o sin intención. No sé. Pero ahí hay un error. Porque el nombre del creador corresponde a 4 dimensiones, como les acabo de decir. El nombre del creador es posible bajo 4 dimensiones que son estas. Yud, Het, Vav, Hei. ¿Tiene una interpretación para cada mundo? Sí, tiene una interpretación para cada mundo. Eso yo creo que no está en discusión. Lo que hay que entender ahora es cómo se formó ese nombre, que es el tetragrama. El nombre es de 4 letras y se inicia de la siguiente manera. Por favor, tengan muy presente las letras en rojo. La palabra Hayá forma ¿qué? Las primeras 2 letras. Miren. Yud.
la Yud de Yud Hei. El presente lo forma ¿qué? La letra Vav. Esta es la letra Vav que iría con ¿qué? Con 3 punticos. 1, 2, 3. Aquí aparece ¿qué? Una A. Muy bien. Y la última letra es la Hei, que aquí está, mire, esta es la letra Hei. Esta letra es la letra Hei del futuro. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el grave problema que se presenta? El problema está en que los masoretas metieron, escúchenme bien, esta letra. Esta O que aparece aquí. Y por esa razón se tiraron el proceso. Porque ahí no va. Yahvé no va. El nombre realmente del creador es Yahvé, que es la suma de esas 3 letras, de esas 3 conjugaciones: pasado, presente y futuro. Eyer, pasado sería Hayá, Jove y Eyer. Entonces los masoretas, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron la A, ¿verdad? Escuchen bien, cambiaron esta A de esta letra, no la tuvieron presente, no tuvieron presente en la conjugación, teniendo en cuenta que es un verbo imperfecto. No tuvieron en cuenta la A, la borraron de bajo y cogieron ¿qué? Cogieron la A, pero ¿de quién? De Adonai. Es decir, cogieron la liniecita, permítame, cogieron esta liniecita con los 2 punticos, y como se trataba de que no, esta no es una gutural, entonces simplemente hicieron lo siguiente. Y pusieron la O, ¿verdad? La O de esta letra, este presente, y en vez de quitaron la E que correspondería ¿a quién? A esta Vav con esta E. La quitaron y la reemplazaron ¿por qué? Por una A. La reemplazaron por una letra como esta. Escuchen bien. Y dijeron, esto es lo que se escribe. Debieron colocar en principio estas son las vocales de Adonai. A, O, A. ¿Verdad? Y como les decía, simplemente lo que hicieron fue esto. Quitaron esta A y la convirtieron en una E. Pero ¿dónde está el problema? El problema es la conjugación del verbo del creador, del nombre del creador. Y por eso no podemos basarnos en lo que ya muchos han establecido. Mire, es que el problema fue este. Quitaron la A por una E de los nombres de Adonai. No, esa no es la razón. La razón de fondo es que ellos, al formar el nombre Yud-Heh-Vav-Hei, que ya está formado, al formarse el nombre Yud-Heh-Vav-Hei de la palabra Yed, Asher, Yed, que realmente se forma ¿de qué? Del verbo ser o estar, conjugado en pasado, presente y futuro, porque él es pleno. Cuando se forma esto, las letras de los 4 mundos que corresponden al pasado, al presente y al futuro, se equivocan ellos, no en formar el nombre porque el nombre ya estaba, ese nombre ya está, sino en la pronunciación de ese nombre. Eso sí es un problema. Y entonces se dejaron llevar por la ley de la costumbre y por lo que los escribas empezaron a establecer, por las leyes de ¿qué? De la Sheba, y la ley de quién? Del Ketir y el Kerit, que es lo que se escribe y lo que se lee. Y terminaron quitándole la importancia a la pronunciación del nombre, que es donde debió nacer. No de Adonai, porque Adonai no es el nombre del creador. Cuando usted ve el nombre del creador con las letras Adonai, que en su momento
en su momento, en la época de Yeshua, por ejemplo, se colocaban las letras Adonai. Eso no era para reemplazar el nombre, ni siquiera para pronunciar el nombre, que ese es el error que están cometiendo las personas. No, esas vocales no eran para pronunciar el nombre, esas vocales eran simplemente para respetar el nombre, para que no se pronunciara justamente el nombre. Ni con las vocales de Elohim, ni con las vocales de Adonai. Simplemente se colocaban para que la gente, cuando viera el nombre al leer la Torá en la sinagoga o en el templo, no se pronunciara el nombre del Creador, y colocaban las vocales. Pero no tiene que ver, no identifican al nombre de su pronunciación. La manera como aparecen esas vocales para dar a conocer o para dar a establecer que el nombre es Jehová, es fruto de ¿qué? Del hombre, de los masoretas. ¿De qué? De establecer la costumbre con la cual se estaba manejando la situación o los modismos en su momento. Llegó a tal punto de que ya simplemente la gente colocaba allí esas 3 letras, las quitaron, corrigieron, y entonces ya internamente todas las escrituras fueron colocadas con esos signos, esos nikud, esas puntuaciones, y así fue elaborado los pergaminos hebreos, que los más viejos fueron los de Alepo, y el otro fue el de San Petersburgo, Alejandría de San Petersburgo, perdón. Entonces recuerden esto. Las letras no definen el nombre, ni las vocales de Adonai ni las vocales de Elohim. No fueron para poder pronunciar el nombre, no, simplemente era para no pronunciarlo justamente. Y ahí es donde está el error de los masoretas, ¿verdad? Que al colocarle esas letras no tuvieron en cuenta las que debieron tener en cuenta cuando se hace la conjugación de la formación del nombre Yud-Heh-Vav-Hei, que son la A, la B y la Hei. No hay más que hacer, aquí no hay más otras. En la formación del nombre Yud-Heh-Vav-Hei, del pasado, del presente y del futuro, aparecen la A de la Yud, la B, la E de la Vav, ¿verdad? Y la última Hei, no aparece más. Entonces, ese es el error que cometen, y ese es el error que, infortunadamente, pues, no han tenido presente y ha generado confusión. Hoy quiero decirles al finalizar simplemente que tristemente uno encuentra que los mesiánicos, las personas que ahora han despertado a la raíz hebrea, hoy día se consideran más sabios que los propios sabios de la comunidad judía, de Judá. Personas que han nacido en Israel, que han estudiado la Torá, que han profundizado en ella, no se atreven a hacer esos cambios que hace la gente. Ni siquiera decir el nombre es este o es aquel. Y uno encuentra muchas comunidades mesiánicas, infortunadamente, que sus líderes hablan que el fin del mundo va a ser tal día. Y yo recuerdo que muchos líderes, incluidos, bueno, hay muchos, no quiero hablar de ellos, Jalvé Shalom, pero hay muchos que tienen videos en internet que antes se vestían un atuendo de anterior, simulando o tratando de acercarse a la raíz hebrea. Hoy día ya no lo hacen. Encontramos muchos líderes que empezaron con talid y hoy día ya se quitan el talid. Hoy hay comunidades que no usan kippah, porque la palabra kippah no aparece en la Torá. Hay comunidades que no encienden menorá porque pues, no saben si se debe encender o no se debe encender. Hay comunidades que se quitan los zapatos cuando están ahí enseñando. Yo una vez me invitaron a una comunidad donde la gente se quitaba el calzado, porque ahí estaba la mesa y donde estaba la Torá. Porque Moshe se quitó los zapatos cuando estaba frente a la zarza. No tiene nada que ver el uno con lo otro. Hay comunidades donde la gente no se toma fotos. Esa es otra situación interesante. Hay líderes aquí en la ciudad de Cali que dicen de que no hay que tomarse fotos porque la escritura dice que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Mire qué cosa más absurda.
Y los miembros de esa comunidad, conocí a algunos que sean parte de la comunidad nuestra y que ahora están allá, infortunadamente. Ve, mandame una foto. No, nosotros tomamos fotos. ¿Cómo así? Si eso se refiere es al creador, no tener ninguna imagen relacionada que quiera identificar al creador con una imagen, pero es al creador. ¿Me hago entender? Entonces, hoy día nos encontramos con muchas interpretaciones. Tristemente es así. Hace mucho tiempo me llegó una información de una persona que me decía que el hijo de Noah, Cam, fue la maldición de él, el pecado de él, de descubrir la desnudez de su padre, fue que se acostó con la mamá, que se acostó con la esposa de Noah. Y la Torah dice que no descubrirás la desnudez de tu padre. Es decir, no mirarás la desnudez de tu madre porque estarías descubriendo la desnudez de tu padre, o avergonzándolo. Y en ese tiempo de Noah, escúchenme, no había Torah. Entonces todo conjuga, se arman los cuadrados, las cosas, digámoslo de esa manera, el diagrama tan bonito, pero es que no tiene el fundamento de la Torah. Yo tuve que escribirle a esa persona y decirle un día, qué pena, en el tiempo de Noah no estaba todavía la Torah. La Torah vino después en el monte del Sinaí. Entonces, yo quiero que comprendan las personas que en algún momento han escrito, o algunas personas que están un poquito confundidas con el asunto, el nombre del creador es sin letras, perdón, sin vocales, son 4 letras. Y las únicas letras que están son las que deben estar relacionadas con, las vocales que deben estar relacionadas con la pronunciación del verbo ser o estar en pasado, en presente y en futuro, que son en pasado hayá, cuya letra es la yud, y la yud tiene la kamax, una kamax que tiene una a. El presente que es jove, donde la vau tiene una letra que es un segol, una e larga. Y el futuro que es eye, que claro, tiene cuántas letras, una e, un segol y que una shiva, perdón, y otra e de eye. ¿Se acuerdan? Pero en la conformación del nombre presente, pasado y futuro, la hei es la que sale de ese nombre para formar el tetragrama. Así es que se formó el tetragrama. Y en ese sentido la hei no tiene ninguna vocal. ¿Me están entendiendo la idea? Aquí la yud tiene una a, porque no es una gutural, es una a. Y no aparece ni la e de Elohim ni aparece la a de Adonai, no, para nada. La única que aparece es una a y es una kamax, es una a larga. Y la hei que aparece aquí no tiene ninguna letra abajo, ningún punto, ningún nikud. En el presente solamente aparece la ba con la letra que, una e larga, un zegol, que iría ¿a dónde? Aquí. ¿Estamos bien? Y la última hei, que es del nombre Yud Hedvat Hei, no tiene ninguna letra. ¿Estamos bien? Entonces, para finalizar y tenerlo presente, la letra que debe ir debajo de la Yud es una kamax, que es esta. Y de la letra Bat, la única que baja un segol, que es 3 punticos. Y el nombre del creador sería Yahweh. ¿Está claro? Algunos dicen Yahweh, eso es otra situación que en su momento la explicaremos. Que tengan un Shabbat Salón. Esta es la interpretación o la visión de la Kehilá Efraimita Barajel. Para las personas que les interese, Baruch Hashem, hay muchos documentos en internet que pueden investigar, todos los que usted quiera. Pero yo le quiero llamar la atención con el debido respeto. El creador no tiene nombres específicos. El único nombre con el cual se dio a conocer a esta Erex de manera directa fue Yud Hedvat Hei, formado, escuchen bien, no por Adonai, no por Elohim, ni por las vocales que las personas, los masoretas, los superín, colocaron a las letras del tetragrama. No nació por eso, ni por las leyes de la costumbre. Escríbase así, pero pronúnciese de otra manera. No, así no funciona. Las letras únicas que habían es en el verbo ser o estar, porque es un verbo imperfecto que se pierde en la pronunciación, incluso en la parte presente. La raíz
pareciera que se perdiera, pero es por la pronunciación. Por eso el creador es pleno, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, y las únicas vocales que existen en la pronunciación del verbo es la Kamax de la Yud y la Segola E de la Vav. Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga y les guarde. Un Shabbat Shalom.